Hola a todos, muy buenos días. Un saludo para todos y cada uno de ustedes y un saludo especial para aquellos que ahora se conectan con nosotros en cada una de nuestras sedes y a través de nuestro canal en la web. Vamos a darles un aplauso de bienvenida a ellos. Durante estas semanas recientes hemos estado haciéndonos una pregunta como el título de esta serie. Y la pregunta es, ¿quién lleva tu carga? Es una pregunta que de alguna forma nos confronta, de alguna forma nos hace pensar no tanto en otros, sino principalmente en nosotros, en mí mismo. ¿Quién lleva tu carga? Es básicamente una pregunta sobre el asunto de la responsabilidad personal. ¿De qué soy responsable y de qué no soy responsable? ¿Quién lleva tu carga? Es esa pregunta que nos impulsa a analizar. ¿Estoy llevando las responsabilidades que me corresponden de forma correcta o las estoy soltando y las estoy dejando en el camino para que sean otros quienes lleven esas responsabilidades? Pero al mismo tiempo, ¿quién lleva tu carga? Me hace pensar en el asunto de, ¿será que no solo estoy llevando mi carga, sino que también estoy llevando la carga de otra persona? Porque es algo que puede suceder para ti y para mí, puede suceder que no solo estoy llevando mi carga, sino que también estamos llevando la carga de otras personas. Y dijimos esto, hemos dicho, Dios nos diseñó para ser responsables. Ahora, la realidad es que en nuestro mundo actual es muy fácil ver la irresponsabilidad. Es muy fácil ver personas evadiendo su responsabilidad y colocando su carga sobre otros. Y lo vemos con mucha facilidad. Y es mucho más difícil ver personas que asumen responsabilidad. Incluso yo recordaba esto, ¿sabes? Cuando yo era un adolescente y crecí en el mundo de la iglesia, yo escuchaba cosas como esta. Alguien le preguntaba a otro cristiano de muchos años, le preguntaba, ¿y tú por qué no estudias? ¿Por qué no vas a la universidad? ¿Por qué no sacas una carrera? Y esa persona respondía algo así como, porque Cristo viene pronto. Y como Cristo viene pronto, no hace falta. ¿Y por qué no haces estas reparaciones y mejoras tu espacio y corriges? ¿Por qué? No, porque Cristo viene pronto. Entonces, personas que no estaban asumiendo una responsabilidad supuestamente porque Cristo viene pronto. Entonces, es fácil y podríamos buscar, créeme, cualquier excusa para evadir nuestras responsabilidades. Y nos hemos centrado a lo largo de esta serie en un texto. Estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículos 2 y 5. Pablo nos dice esto: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Yo quiero que repitamos esa parte. Digan conmigo, y de esa manera, vamos, di conmigo, y de esa manera cumpliremos la ley de Cristo. ¿Recuerdan cuál es la ley de Cristo? Es amarnos los unos a los otros. Y cuando tú y yo nos ayudamos a llevar las cargas, soportar las cargas, la primera palabra que Pablo usa aquí en cargas, verso 2, tiene que ver con cargas excesivas que tú solo no podrías llevar y necesitas el apoyo de otros. Pero luego en el verso 5 Pablo dice, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Y es mi mochila, mi carga, mi responsabilidad personal. Así que Pablo nos enseña un principio de dobles cargas. Hay cargas que tú debes llevar como tu responsabilidad personal, pero al mismo tiempo
Hay cargas en las que tú y yo necesitamos conectarnos para ayudar a otros, porque de esa manera vamos a cumplir esa ley de Cristo que es el amor. Hemos mencionado también en esta serie que cuando se trata de la responsabilidad personal, si queremos ser verdaderamente efectivos, necesitamos aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Cuándo decir sí y cuándo decir no. Son dos palabras súper poderosas en nuestro lenguaje, el sí y el no. Son palabras que nos ayudan a construir esto que llamamos límites. Porque tu vida es como una casa. Y toda casa tiene paredes y tiene una cerca, un perímetro. Toda casa tiene puertas, toda casa tiene ventanas. Y toda casa tiene esos elementos porque a través de esos elementos podemos permitir que lo malo que necesitemos sacar, lo innecesario que necesitemos sacar salga, y lo bueno que necesitemos que entre vaya adentro. Y por eso toda casa tiene esos elementos. Y así es nuestra vida. Tu vida es como una casa. Y cuando tú y yo aprendemos a decir sí, estamos permitiendo que las cosas buenas puedan entrar. Y cuando no sabemos decir sí, entonces vamos a afectarnos en algún sentido cuando no sabemos decir sí. Y lo hemos visto de esta manera. Hay 4 tipos de personas. ¿Recuerdan? 4 tipos de personas. La primera persona que estudiamos es los que no pueden oír un no. Esa persona que te dice, tú podrías ayudarme para hacer, y tú en realidad no puedes. No es que tú no quieras, es que no puedes hacerlo. Y le dice, mira, disculpa, no puedo acompañarte, no puedo ayudarte, no voy a poder asistir. Y entonces la reacción de esa persona es, se molesta, se incomoda, se irrita y comienza a buscar la forma de manipularte. Ese tipo de personas, ¿sabes cómo son esas personas? Controladores. ¿Alguien se identificó con esa persona? Yo sé que no vamos a levantar las manos, ¿verdad? Pero están los que no pueden oír un no. Pero luego están los que no pueden decir no. Y estas personas son complacientes, terminan siendo complacientes, camaleónicas. Es esa persona que alguien le llega, mira, podrías ayudarme, sabes, necesito que me apoyes en esto. Y esta persona se encuentra muy comprometida con otros asuntos. Lo más correcto es decir, no voy a poder, pero esa persona no puede decir que no. Y termina diciendo sí, después se irrita, se siente molesto, se siente abusado, se siente cargado. Porque cuando no sabemos decir que no, nos volvemos complacientes. Pero luego hablamos acerca de los que no pueden decir sí. Entramos a hablar acerca del sí, los que no pueden decir sí. Y allí están primero los autosuficientes o evasores. Es un sí de ayúdame. Sí, necesito ayuda, estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un problema y no pido ayuda. Y esta fue la tarea que desarrollamos o que abordamos la semana pasada que les dejamos. Esta semana íbamos a identificar 2 situaciones donde te negaste a buscar ayuda. ¿Tomaste tiempo para pensar eso? ¿Cuándo ha sido ese momento donde debiste decir, podrías ayudarme? ¿Cuándo fue ese momento en el que debiste tomar el teléfono y hacer esa llamada para solicitar un consejo, para solicitar una ayuda, pero no lo hiciste? ¿Cuándo fue ese momento en el que debiste buscar ayuda, pero actuaste como yo solo puedo, yo lo resuelvo? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto
nos negamos quizás por el hecho de que lo aprendimos como ese patrón de yo lo resuelvo solo, quizás por el hecho de que has sido herido o lastimado porque en el pasado alguien a quien pediste ayuda no te ayudó, entonces dijiste de ahora en adelante yo no le pediré ayuda a nadie más. O quizás porque piensas que pedir ayuda es mostrar debilidad. Y yo no debo mostrarme débil, yo tengo que mostrarme como alguien fuerte. Y eso muchas veces nos bloquea en el asunto de pedir ayuda. Nuestra tarea era pedir al Señor que nos muestre entonces qué nos ha llevado a eso. Y disponernos a sanar y crecer con la ayuda de Dios y con la ayuda de otros. ¿Cuántos quieren sanar y crecer con esa ayuda de Dios y con esa ayuda de otros? Levanta la mano y di amén. Los que anhelan eso. Hoy vamos a cerrar con este cuarto tipo de personas, que es el segundo de los que tienen problemas con el sí. Y esta persona que tiene problemas con el sí es esa persona a quienes llamamos indolentes. Es la persona que tiene problemas no con decir un sí, ayúdame, sino con escuchar un sí, necesito ayuda. Esa persona tiene problemas con escuchar el sí y se convierten en alguien poco sensible, en alguien indolente, porque son personas sordos a las necesidades de los demás. Son personas que solo ven su propia necesidad. Pero cuando alguien está en necesidad, cuando alguien a su alrededor tiene alguna situación donde requiere ser ayudado, ese tipo de personas no prestan atención, no logran ver eso. Y si lo ven, no van a responder para hacer algo, sino que de alguna forma su filosofía de vida es: ese no es mi problema. Ese no es mi problema, es su asunto, es su problema. Y ese tipo de personas indolentes, entonces se hacen sordos a las necesidades ajenas. Sordos a las necesidades ajenas. Y a veces esto se vuelve una cultura. Mira, algo que pensamos, por ejemplo, en nuestra cultura venezolana, tendemos a ser solidarios unos con otros y a conectarnos y a apoyarnos mayormente. Pero a veces tú sales a otros lugares y tú sientes la distancia, tú sientes como la desconexión o sentimos como la frialdad. Mi esposa y yo hemos visitado otras ciudades fuera de Venezuela. Y hay ciudades que nos han sorprendido porque vamos en el vagón de un tren, de un metro, de un subway y está completamente lleno y nadie ni siquiera hace un contacto visual contigo, ni siquiera un contacto visual. Alguien puede desmayarse, alguien puede experimentar alguna emergencia y nadie se va a acercar, nadie va a preguntar: ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y se convierte este asunto se convierte en una cultura y se vuelve algo hasta aceptado como normal. Cada quien resuelve lo suyo, cada quien ve qué hace con sus problemas, cada quien mire cómo salva su propia vida. Y nos olvidamos de que también somos llamados en este asunto, somos llamados a ayudarnos los unos a los otros. ¿Quién lleva tu carga? Hemos dicho que es un tema de responsabilidad personal y es un tema de límites. Di conmigo la palabra límites. Dilo conmigo. Límites. Es un asunto de límites. Ahora la pregunta aquí es: ¿cómo es que el indolente tiene problemas de límites? ¿Cómo es que una persona indolente tiene problemas
de límites. Recuerda, la casa tiene ventanas, tiene puertas para que lo bueno y lo malo pueda salir. El problema de límites con el indolente es que al no saber escuchar el sí, ayúdame, él no está desarrollando la capacidad de que lo bueno para ayudar a otros, lo bueno para ir y asistir a quien lo necesita, salga de sí. Esta persona necesita abrir esas puertas, abrir esas ventanas, abrir esas opciones para poder sacar de sí lo bueno. Y alguien puede decir, pero es que, pastor, usted lo ha dicho que cada quien debe llevar sus cargas. Pero también estamos diciendo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y hay una verdad en esto, y es: todos tenemos responsabilidades para con los demás, porque vivimos y nos conectamos con los demás. Si tú estás casado, levanten la mano los que están casados, levanten la mano los que están casados, esposos, esposas. Sabes, si estamos casados, tú tienes responsabilidad hacia tu cónyuge, hacia tu esposa. Y el esposo y la esposa tienen responsabilidades hacia el esposo. Si tienes hijos, levanten la mano, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Padres, eso lo sabemos, ¿cierto? Tenemos responsabilidades ¿hacia quién? Hacia nuestros hijos. Si tienes padres, levante la mano los hijos que están acá que tienen padres, levante la mano los hijos. ¿Sabes qué? Si tienes padres, tú tienes responsabilidades hacia tus padres. Si eres parte de una comunidad, yo no puedo llegar a mi casa y poner a las 10, 11, 12 de la noche música a todo volumen que se escuche en toda la cuadra y que afecte el sueño de otros. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa comunidad y porque yo tengo responsabilidades con ellos también. Y debería velar por ese bienestar, ¿sí o no? Si eres parte de un equipo, tenemos responsabilidades los unos con los otros, pero muchas veces se nos olvida esto, se nos olvida y perdemos de vista esto, y cuando lo perdemos de vista dejamos de ver las necesidades, dejamos de ser sensibles los unos a los otros. Y a veces alguien a nuestro lado está quizás sin palabras, pero está con su situación diciendo: necesito ayuda. Y tú y yo estamos siendo sordos a ese llamado, a esa petición. Por eso debemos recordar esto, y es: todos, o mejor dicho, debemos ver las necesidades de las personas que nos rodean y debemos entender el dolor de las personas. Pueden decirlo conmigo, vamos a decirlo juntos. Debemos ver las necesidades de las personas que nos rodean y debemos entender el dolor de las personas. Puedes decirlo al que está a tu lado, vamos, dile al que está a tu lado: hey, escucha esto, dile: debemos ver las necesidades de las personas que nos rodean y debemos entender el dolor de las personas. Ver. Para salir de la indolencia necesitamos ver, ser sensibles, pero también entender. Y entender es que vamos a conectarnos, vamos a ser empáticos. Voy a tratar de colocarme en el lugar de la otra persona. Voy a tratar de sentir eso que la persona en necesidad está sintiendo. Y es algo que, como les decía hace un momento, parece que en nuestra cultura y en muchas culturas cada vez se va perdiendo. Y cada vez
nos vamos colocando más de este lado, de este cuadro en el que tenemos problemas para escuchar a otros expresando nuestra o su necesidad. Y hay una historia que quiero mostrarte en la palabra de Dios, que cuando pensaba en ese tema, vino claramente a mi corazón y a mi mente para ilustrarte y para mostrarte cuánto Dios espera que tú y yo en este asunto de responsabilidad entendamos que también tenemos responsabilidades hacia otros, que necesitamos ser conscientes de llevar las cargas los unos a los otros. Porque cuando Pablo dice ayúdense a llevar las cargas, él está hablando acerca de esto. Tú y yo necesitamos ser sensibles cuando otros necesitan nuestra ayuda. Y hay un episodio en la vida y en el ministerio de Jesús, cuando sus discípulos a quienes había enviado a evangelizar regresaron. Y regresaron a contarle a Jesús las cosas extraordinarias que habían pasado y cómo las personas habían escuchado su mensaje en el nombre de Jesús y cómo las personas fueron sanadas. Y ellos estaban entusiasmados, y en medio de toda la gente que estaba reunido allí, nos dice Lucas, quien escribe acerca de esto y de quien vamos a leer, él dice que de pronto un maestro en la ley se levantó y le preguntó a Jesús acerca de qué se necesitaba para heredar el reino de los cielos. ¿Qué era importante, qué era necesario para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le responde: ¿conoces la ley? ¿Cómo la interpretas? Y él le responde: claro que sí, es amar a Dios y es amar a nuestro prójimo. Y entonces Jesús le dice: bueno, si ya lo sabes, enfócate en eso. Entonces este hombre, dice Lucas, quiso justificarse, no en el asunto de amar a Dios, sino en el asunto de amar a su prójimo. Y entonces le pregunta a Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y es allí donde entonces Jesús cuenta una historia para él. Y dice, verso 30 de Lucas capítulo 10, dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Esos ladrones, que hicieron con ese hombre, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Evidentemente este hombre estaba en una situación solo, en medio de una vía, sin ropa, golpeado, está casi muerto. Él necesita, ¿qué cosa necesita? Él necesita ayuda. Él necesita ayuda. Y entonces Jesús les dice a los que le están escuchando, y esta parábola es la parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? Es una de las más famosas de esas parábolas que Jesús contó, y está enfocada en el asunto de expresar bondad y ser sensibles. Jesús les dice, y resulta que estando ese hombre allí medio muerto, Jesús dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, alguien que representa la fe, que representa a Dios. Ese sacerdote, dice, al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Cómo está respondiendo el sacerdote ante la necesidad de este hombre? Está siendo sensible, se está acercando. No dice, él va y lo ve y sigue de largo. Es como, eso es asunto de él. Yo no me voy a involucrar en eso. No me voy a meter en problemas, no me voy a contaminar. Estoy muy apurado, tengo asuntos más importantes que hacer. Y entonces Jesús dice,
la respuesta del sacerdote ante la necesidad fue que siguió de largo. Pero luego entonces Jesús dice en el siguiente personaje: así también llegó a aquel lugar un levita. Los levitas eran servidores en el templo. Eran servidores en el templo. Así que estaban también muy conectados con Dios y con la fe. Y se esperaba que tuviesen más sensibilidad, ¿no es cierto? Pero dice entonces que este levita, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero hay otra versión, que es la versión Dios habla hoy, que en este pasaje se lee, este texto se lee que cuando el levita llegó a ese lugar donde estaba el hombre herido, medio muerto, lo vio y rodeó. Dice, no dice así, se desvió y siguió de largo. Dice, lo vio, lo rodeó y entonces siguió adelante. Parece como que fue peor porque vio, se acercó. Uy, qué feo, qué duro, qué triste, pobrecito. ¿Verdad que da como dolor, da cosa? Da sentimiento. Tal vez le dijo a la esposa: ay, mi amor, qué triste, ¿verdad? Lo que está pasando con tu familia o con mi familia, ¿verdad? Ay, qué triste, ¿viste esa necesidad? Uy, sí, qué feo. Mira, y podemos detallar todo el asunto, pero finalmente hacemos algo. Seguimos de largo. Cuando actuamos como el levita, no nos involucramos para dar una respuesta, sino que seguimos de largo. Entonces Jesús muestra esta respuesta. Pero un hombre de Samaria, y yo quiero que resalten esto, porque Jesús le está hablando a los judíos, y cuando les cuenta esa historia para mostrar el amor y la bondad, la misericordia en lugar de la indolencia, cuando les cuesta esa historia, Jesús se los pone en los términos más extremos que ellos pudieran imaginar. Porque dice, un hombre está en Jericó y bajas hacia Samaria. Y entonces dice, ese hombre, ellos saben que es un judío, pero es asaltado. Y viene un sacerdote, viene un levita y no le ayuda, pero viene un samaritano, y judíos y samaritanos eran rivales en su época. Judíos y samaritanos se despreciaban. Judíos y samaritanos se odiaban. Pero Jesús dice, cuando ese hombre estaba malherido en el piso, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, di conmigo, al verlo, sintió compasión. ¿Qué hizo cuando lo vio? Sintió compasión. Escucha, compasión no es lástima. La lástima es pasiva. La lástima es, ay, pobrecito. Ay, ¿te diste cuenta que tienes eso? Ay, qué triste. Y se me salen las lágrimas. Y ay, no dormí nada anoche pensando en ese pobre hombre. A mundo, ¿qué le habrá pasado en la vida? ¿Sabes qué eso es? Lástima. Pero la compasión no es pasiva, no es inactiva. La compasión es activa. Voy a sentir el dolor, voy a sentir la tristeza, pero también voy a decir, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo, vamos a movernos. Ven, toma esto, ¿en qué te ayudo? Toma, de esta forma puedo apoyarte en tu necesidad. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Dice, lo vio, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino. Eran los elementos que se utilizaban medicinales en esa época para las heridas. El vino para limpiar internamente las heridas y el aceite para poder limpiar externamente. Y le puso vendas. Y luego mira lo que hizo. Lo subió en su propia
cabalgadura. Por cierto que el hombre, el samaritano, el buen samaritano, es el primer paramédico registrado en la historia. Aplicó primeros auxilios en el lugar de la escena y luego entonces lo monta en su cabalgadura y dice, y lo llevó a un alojamiento. ¿Y qué hizo con ese hombre? Y lo cuidó. ¿No es impresionante esto que Jesús nos está contando? Un desconocido que se acerca para ayudar a esa persona, le da de sus recursos, lo monta en su cabalgadura, es decir, ya él no va a ir arriba, sino que va a ir caminando. ¿Te imaginas todo el esfuerzo, todo el sacrificio que eso implica? Y lo lleva a un lugar, a una posada, donde está con él esa noche. Y mira lo que dice el verso 35. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre. Y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Increíble, ¿verdad? Y maravilloso esto. Porque este hombre no solo lo atiende, sino que lo deja en cuidados y se acerca lo suficiente para asegurarse de que esa persona se recupere al punto que pueda valerse por sí mismo. Amados, dale a Dios ese aplauso. Escucha esto, el amor toma acción. El amor ayuda a otros sin importar quién sea. Cuando tú y yo no somos indolentes, sino que permitimos que la fuerza del amor actúe a través de nosotros, vamos a hacer algo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a quedar solo viendo. No vamos a pasar por un lado. Vamos a hacer algo. No solo vamos a informarnos y conocer todos los detalles del problema, de la crisis, de la gravedad. ¿Cuántas veces vemos personas a nuestro alrededor atravesando por crisis donde tú y yo podríamos decir algo, hacer algo, pero pensamos, no, ese es su problema. A mí me enseñaron a no meterme en los asuntos ajenos. Pero podríamos hacer algo que dé una respuesta. Pero estamos siendo indolentes. En lugar de eso, mira, el amor toma acción, ayuda a otros sin importar quiénes sean. Y finalmente, no tiene miedo de ¿qué cosa? No tiene miedo de ensuciarse las manos. Vamos a decir juntos esto, di conmigo, el amor toma acción, ayuda a otros sin importar quienes sean, y no tiene miedo de ensuciarse las manos. Díselo al que está a tu lado, vamos, dile al que está a tu lado y escucha eso. El amor toma acción, ayuda a otros sin importar quiénes sean, y no tiene miedo de ensuciarse las manos. ¿Sabes por qué somos indolentes? Debido a nuestra falta de atención, a nuestra responsabilidad de amar a los demás. Yo quiero cerrar con esto, recordándote lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo esto: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. De esa manera cumplirán la ley de ¿quién? ¿La ley de quién? La ley de Cristo. De esa manera vamos a cumplir la ley de Cristo. Cuando nos amamos, cuando nos ayudamos unos a otros, ¿sabes? Vamos a vivir en el amor. Vamos a expresar ese amor. Y esa es la voluntad de Dios. Que al ver a alguien en necesidad, que al ver a alguien abrumado
por la cantidad de situaciones y cargas que está llevando. No nos quedemos solo mirando, no nos quedemos solo observando, no nos quedemos solo comentando, no nos quedemos solo evaluando, sino que nos acerquemos y podamos ser sensibles y responder a esa situación que quizás no está expresando con sus palabras, sí, ayúdame, pero está expresándolo a través de todo lo que está viviendo. Y que tú y yo podamos dar un paso para acercarnos a esa persona. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano y les habló acerca del hombre en necesidad, golpeado, sin ropa, medio muerto, les dijo: un sacerdote se acercó y siguió de largo, un levita se acercó, rodeó y siguió de largo, pero un samaritano, mira todo lo que hizo. Y entonces Jesús le pregunta a sus oyentes: pues bien, ¿cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo? Porque la pregunta del maestro de la ley cuando Jesús le habló de amar al prójimo fue: ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál crees tú que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y el experto en la ley contestó: el que se compadeció, el que sintió el dolor, el que vio la necesidad pero actuó sin ser indolente. Ese fue el prójimo. Y Jesús concluyó: anda entonces y haz tú lo mismo. Y creo que el Señor hoy nos está hablando. Si hemos permitido la indolencia, si estamos siendo insensibles o indiferentes, el Señor nos está diciendo: esa no es la ley de Cristo, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti y para mí es que no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Es que no permitamos que una cultura de individualismo, una cultura de dar la espalda, una cultura de cada quien ve cómo resuelve lo suyo, moldee nuestra manera de pensar y determine nuestra forma de actuar. El deseo del Señor es que reflejemos algo superior y diferente, y es una actitud donde tú y yo, en lugar de ser indolentes, seamos amorosos y compasivos, aunque no ganemos nada en eso. ¿Qué ganó el samaritano con lo que hizo? ¿Qué recompensa obtuvo el samaritano? Posiblemente ese hombre se recuperó, dejó una deuda allí, se marchó. Nunca supo quién fue quien le ayudó. El samaritano posiblemente regresó, y cuando regresó el dueño del lugar le dijo: ahora me debes esto, y tuvo que pagar. ¿Qué ganó el samaritano? Posiblemente no ganó nada, pero él actuó en el nivel más importante que Dios desea en nuestras relaciones, siendo sensibles y diciendo: aquí estoy para ayudarte en lo que necesitas, cuenta conmigo. Amén. ¿Qué te parece si te pones en pie conmigo? Y yo quiero, antes de orar, yo quiero que nos hagamos esta pregunta como una tarea. Esta semana la tarea es: busca a 2 personas que te conocen y 2 personas de confianza y pregúntales: ¿cuándo fue la última vez que me mostré como una persona indolente ante las necesidades de alguien más? Busca a 2 personas y hazle esa pregunta: ¿cuándo fue la última vez? Y si estás casado, levanten la mano de nuevo los que están casados. Pregúntale a tu cónyuge. Y esa pregunta va a ser difícil. No, mi amor, ¿cuándo fue la última vez que yo me porté? O pregúntale a tus hijos o a tus padres, o pregúntale a un amigo, o pregúntale a alguien con quien haces equipo.
¿Cuándo fue la última vez que me mostré como indolente con un compañero de estudio? ¿Cuándo fue la última vez que me mostré como un indolente? Cuando no me metiste en el trabajo. No, porque eres irresponsable, ¿vale? ¿Cuándo fue esa última vez? Vamos a preguntarle. Yo quiero que pienses en esto. Imagínate esto. Imagínate que todos los que estamos acá y los que escuchamos esto, abrazamos estos principios de responsabilidad y entendemos que Dios nos ha dado una carga personal que llevar y decimos: voy a hacerlo lo mejor posible. Imagínate que todos los que estamos acá abrazamos estos principios de responsabilidad y entendemos: Dios nos creó para ser responsables y seremos más felices cuando lo seamos. Y procuramos ayudarnos los unos a los otros a llevar esas cargas abrumadoras, mucho más pesadas de lo normal. Y entender eso nos ayuda a conectarnos mejor. ¿Te imaginas? Vamos a crecer mucho más en el plan y en el diseño de Dios. Pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, la valentía y la fortaleza para actuar. Cierra tus ojos allí donde estás. Señor, hoy te doy gracias. Gracias por este tiempo, no solo por lo que hoy escuchamos, sino por lo que hemos escuchado a lo largo de toda esta serie. Gracias, mi Dios, porque es tu sabiduría, pero es también tu consejo para nosotros, pero es al mismo tiempo un desafío, un reto que recibimos de ti, Señor. Es el reto, mi Dios, de crecer en responsabilidad. Es el reto, Señor, de crecer en esas relaciones saludables los unos con los otros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir en este propósito y en ese diseño. Y sobre todo hoy, mi Dios, ayúdanos a evaluar nuestro corazón y poder identificar cuántas veces alguien nos ha pedido ayuda, cuántas veces hemos visto a alguien abrumado con muchas tareas, abrumado con muchos conflictos, afectado en medio de crisis, Señor. Y en lugar de hacer algo, solo hemos sentido lástima o tristeza, pero nos hemos quedado pasivos sin actuar. Ayúdanos, mi Dios, a permitir que el poder y la fuerza de tu amor nos inunde y nos ayude a salir de nosotros mismos para ir a otros, para ser incomodados, para despojarnos y dejar, Señor, lo que queremos solo para nuestro bienestar y ponerlo para el bienestar y para el servicio de otros. Que ese sea nuestro corazón, que esa sea nuestra actitud. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén.